Supercrack Estrella presenta. Ya somos zombies en efecto, pero porque todo está muerto ya. ¿Existe una frontera nítida entre lo vivo y lo inerte? El origen de la vida es una de las temáticas que más fascinación despierta, no solo en el mundo científico. Sin embargo, pocas materias pueden resultar más frustrantes a la hora de ser abordadas. Pues bien, analizaremos en el presente video de Supercrack Estrella cuáles son los criterios de distinción entre lo vivo y lo inerte. En aras de clarificar las diferentes posiciones, hemos creado un modelo con dos variables, materia viva, materia inerte, que arroja un total de 4 combinaciones posibles. Cada una de estas combinaciones representa un paradigma de pensamiento con sus propios axiomas, preguntas a resolver, anomalías y contradicciones con el modelo. Pretendemos clasificar todas las posiciones existentes en lo referente a la aparición de la vida, de forma que cualquier autor que haya reflexionado sobre la cuestión pueda sentirse identificado con alguna de las combinaciones y observar in situ su propia Weltanschauung, incluidas las limitaciones, aporías y cuestiones irresolubles. En un mundo donde reina la teoría de caos, cabe preguntarse si estamos vivos o estamos muertos. Y si en realidad el apocalipsis zombie siempre estuvo entre nosotros, y no nos dimos cuenta. ¿Están los muertos realmente muertos, y los vivos realmente vivos, y si los muertos estuvieran vivos, y los vivos muertos? La Biblia habla de Lázaro como el resucitado que llegó de la muerte, pero desconocemos el destino de Lázaro. Algunos piensan que se fue a Francia. ¿Dónde estuvo Lázaro durante su muerte? Distinguir entre lo vivo y lo inerte, inanimado, o simplemente muerto, es de las acciones más intuitivas que puede realizar un ser humano. Sin embargo, aún presuponiendo la lógica inherente a esta distinción, hemos de enfrentarnos a cuestiones nada baladíes, como enumerar las características esenciales de los entes vivos, averiguar las leyes que rigen el tránsito desde lo inerte hasta lo vivo, o valorar en qué medida la vida puede incidir en las reglas que parecen regir el universo, hasta el punto de ser capaz de modificarlas o revertirlas. Estas preguntas no cuentan con una respuesta unánime en la comunidad científica, menos aún si las confrontamos con los grandes interrogantes cosmológicos. Pues bien, para analizar esta temática hemos creado un modelo con dos variables, materia viva y materia inerte, uno que arroja 4 combinaciones posibles. A. Modelo materia viva, 1. Materia inerte, 0. La materia viva y la materia inerte están nítidamente diferenciadas, pero el peso o relevancia recae en lo vivo. B. Modelo materia viva, 0. Materia inerte, 0. La distinción entre materia viva y materia inerte carece de justificación porque lo relevante no es la materia sino la información que la vertebra. C. Modelo materia viva, 1. Materia inerte, 1. La distinción entre la materia viva y la materia inerte carece, como en el modelo anterior, de justificación, pero en este caso porque todo está vivo, solo que a escalas diferentes, entendiendo aquí por vivo a todo ente sujeto a la segunda ley de la termodinámica, lo que nos obliga a reflexionar acerca de la relación entre la vida, como orden organizado, y la entropía. D. Modelo materia viva, 0. Materia inerte, 1. Esta es la combinación más desconcertante, ya que parte de las tesis que sostienen que el tiempo como tal no existe, con lo que la materia viva y la materia inerte están separadas, en efecto, pero porque todo está muerto y es esta la que vamos a analizar. Todo está muerto y es un apocalipsis zombie. 5. Cuarta combinación. Materia viva, 0. Materia inerte, 1. El cuarto modelo es, con diferencia, el más turbador de cuantos analizamos. Sostiene que todo, incluida la materia viva, está ya muerto, de ahí que lo representemos con el grafismo 0, 1, lo que simboliza que el peso recae en la materia inerte, a partir de un famoso aforismo de Albert Einstein: pasado, presente y futuro son solo ilusiones, aunque sean ilusiones pertinaces. Diversos autores niegan, en contra de nuestra experiencia cotidiana y sentidos, la existencia del tiempo. Tan atrevida afirmación es consecuencia de la teoría de la relatividad. No hay un tiempo universal y absoluto, con lo que solo hay simultaneidad, y de las desconcertantes consecuencias de la física cuántica, entrelazamiento, indeterminación, etc. Su modelo cosmológico sería un universo holográfico, en concreto, el paradigma de Ochtisuskind, la búsqueda de una teoría del todo que unifique ambos paradigmas, la relatividad y el mundo cuántico, saldada hasta ahora con un rotundo fracaso, así como la discordancia existente entre el tiempo tal y las
ecuaciones que parecen regir la realidad, ha llevado a algunos científicos a esa sorprendente conclusión. Todos los hechos, por llamarlos de alguna manera, estarían estampados en el universo como fotografías fijas, en un contexto estático, sin movimiento alguno. La flecha del tiempo sería un constructo cultural, una mera convención humana. Ni siquiera somos capaces de expresar con las palabras adecuadas las implicaciones de esta hipótesis cosmológica. Pues bien, con un escenario tan inquietante como el descrito, las preocupaciones acerca de la vida resultarían, en comparación, triviales. Una nimiedad ante el calado del desafío que representa este paradigma. En efecto, si el tiempo, el movimiento, la causalidad, es una ilusión, el problema ya no es cómo es que existe la vida, sino por qué creemos que estamos vivos. El núcleo de la cuestión residiría ahora, no ya en la materia viva, sino en una parte de ella, en concreto, en la conciencia humana, que percibe lo que no es. Desde esta perspectiva, nuestro cerebro, que es un producto de la evolución, pensaría acerca de sí mismo que está vivo, de la misma manera que existir y ser meramente ilusorio. La vida es la suma de nuestros últimos momentos. La vida como sueño rememora la literatura calderoniana, pero en este modelo cosmológico es algo más profundo. ¿Qué diferencia hay entre sostener que el tiempo no existe y afirmar que existe Dios? Quizás sea esta la principal carencia del modelo que analizamos, su carácter metafísico. En efecto, que matemáticamente este paradigma sea posible no implica que empíricamente lo sea. ¿Cómo verificar, falsar, o contrastar una teoría tan contraria a la intuición? Además, afirmar que el tiempo es una ilusión es como sostener que la realidad no existe, con lo cual, ¿qué hacer con las constantes cosmológicas, la evolución, el Big Bang o las supernovas? Esto es, ¿en qué parte de la realidad situar estos eventos, hechos, sucesos o reglas? ¿Cómo razonar empleando una mente que cree estar viva cuando a la vez se razona a sí misma como inerte? ¿Compiten los físicos con los teólogos a la hora de formular enunciados no verificables? ¿Se reducirá la física cosmológica a la neurología? ¿A quién comunicar las conclusiones de asertos tan desconcertantes? En la práctica, este paradigma, minoritario pero no inexistente, supone la demolición del axioma básico del razonamiento humano, el cogito ergo sum cartesiano, un aforismo del tipo pienso sin existir. Podría ser coincidente con alguna religión panteísta, animista, con el misticismo cristiano, etc., pero una cosa es analizar curiosidades multiculturales y otra muy diferente universalizarlas epistemológicamente. Varias leyendas cuentan que María Magdalena salió de su tierra y llegó a la costa del sur de Francia. La barca en que salió, se dice, no tenía ni remos ni timón. Una de las leyendas cuenta que la barca se dirigió a una isla llamada Ratis en la costa de Galia, el lugar de un templo dedicado a la diosa en sus formas de Cibele, Artemisa e Isis. Ratis se convirtió en Saintes Maries de la Mer, el lugar donde, según la leyenda, desembarcó María Magdalena junto con Lázaro, María de Betanía, que para algunos es la misma que María Magdalena, Salomé la madre de Juan, Maximino y José de Arimatea. Los personajes varían según las leyendas. Por eso se cree que allí en Saintes Maries de la Mer desembarcaron tres Marías: María Magdalena, María Salomé y María Jacobi. Desembarcó también una niña llamada Sara, un nombre que quiere decir princesa en hebreo. Sara, de tez morena, fue la hija de María Magdalena y Jesús. Las Marías se separaron para llevar el evangelio a otros lugares. María Magdalena se fue a la Provenza, donde predicó y convirtió a muchos de sus habitantes. El célebre Nostradamus nació aquí en la Provenza, aquí habría portales dimensionales. Nikola Tesla realizó su experimento de máquina del tiempo también aquí en la Provenza francesa, porque aquí está la barrera del tiempo y de la vida y la muerte. Lázaro, el hombre que murió 2 veces. ¿Murió, realmente, o solo estuvo suspendida su vida en aquellos 4 días? 1. El misterio de Lázaro. Detengámonos para preguntarnos por el misterio de esta alma, el más agudo misterio de cuantos existan. ¿Qué experimentó Lázaro? ¿Qué significaron para él esos 4 días? ¿Dónde? ¿Qué fue para él la vida y cómo cruzó los años después de su regreso? Desgraciadamente nadie responderá a estas preguntas. Escritores, poetas, han girado sobre esta misteriosa existencia, pero solo pueden ofrecernos sus imaginaciones o aplicar a Lázaro lo que ellos piensan de la vida y de la muerte. Luis Cernuda nos contará, por ejemplo, que a Lázaro no le gustó resucitar, que al oír la llamada de Jesús,
hundió la frente sobre el polvo al sentir la pereza de la muerte, quiso cerrar los ojos, buscar la vasta sombra, y que, forzado por aquella voz que le arrastraba, sintió de nuevo el sueño, la locura y el error de estar vivo, y tuvo que pedirle al profeta fuerza para llevar la vida nuevamente, aunque, al menos descubriera que, en adelante, debería vivir trabajando no por mi vida ni mi espíritu, mas por una verdad en aquellos ojos entrevista ahora. Hermoso, sí, pero ¿quién nos lo certifica? Para Jorge Guillén, al contrario, Lázaro no se encontró nada a gusto muerto, se encontró harapiento despojo de un pasado, siendo ya, no Lázaro, sino ex Lázaro, en un fatal naufragio oscuro, por eso, cuando Jesús le resucite, le pedirá que le deje aquí, en la pequeña y dulce tierra de los hombres, y que su cielo no sea otra cosa que una pequeña Betanía, en una gloria terrena, de nuevo, poesía, solo poesía. En realidad nada sabemos de lo que atravesó antes, durante y después, por el alma de Lázaro, ¿murió, realmente, o solo estuvo suspendida su vida en aquellos 4 días? ¿Su segunda vida fue, en realidad, una segunda vida, o una prolongación de la anterior? ¿Añadió Cristo un codo más a su existencia? ¿Y cómo fue ese añadido? Las leyendas han tejido este segundo trozo de vida de Lázaro, hasta hacerle algunas obispo de León muchos años más tarde, pero solo son leyendas. Tal vez lo único que sabemos que tenemos derecho a suponer es que Lázaro comenzó a vivir de veras ahora que sabía lo que la muerte era, es decir, que vivió como los hombres todos deberían hacerlo si se sintieran resucitar cada mañana. 2. La verdadera vida. Lo que sí podemos hacer nosotros, aunque San Juan no lo haga expresamente, es leer esta página a la luz de todo el resto de su evangelio, para empezar descubriendo que el concepto de vida y el de vida eterna son dos de las ideas claves de todo el cuarto evangelio y dominan todo el cuadro que éste da de la salvación obrada por Cristo. Como comenta Wickenhauser, la noción de vida en Juan corresponde en importancia a la de reino de Dios en los sinópticos. 21 veces aparece en este evangelio la palabra vida, 15 las palabras vida eterna. Dios es el Padre que vive, 6:57. Él es el único que originalmente posee la vida y Él quien la comunica. No hay otra vida que la que Dios posee, los hombres tienen vida en el Hijo, en su nombre, 3:15, 20, 31. Y esta vida que el Hijo comunica a los hombres es mucho más que la vida natural, es la vida trascendente del mundo superior, la vida eterna, un bien en orden a la salvación, o, para ser más exactos, es la salvación misma, la condición de quien está salvado. Los hombres realmente vienen al mundo privados de vida, creen vivir pero están muertos, están en la muerte, y lo están mientras no reciban vida de Jesús. Podemos ver entonces cómo en la Biblia está la ciencia que nos dice que ya estamos muertos pero no lo sabemos, y en cierto modo la vida ya es un apocalipsis zombie. A la luz de todo esto, ¿podemos entender mejor lo sucedido a Lázaro? ¿No será su resurrección, además de un milagro, un paradigma de todo el pensamiento de Jesús sobre la vida y la muerte? ¿No tiene o puede tener todo hombre dos vidas, una primera inmortal, y una segunda que se produce en su encuentro con Cristo? ¿No es todo creyente un Lázaro, que tal vez ignora que lo es? Así todos vivieran su segunda y verdadera vida, como debió de vivirla Lázaro. Pero evidentemente la resurrección del hermano de Marta y María fue solo un ensayo, y tal vez no debiéramos ni siquiera llamarla resurrección. Hay teólogos que prefieren hablar de resucitación, para diferenciarla de la verdadera, la de Jesús, porque el Lázaro de Betanía volvió a morir años o meses después de su primer regreso. La segunda vida, o el segundo trozo de su vida, no comportaba la inmortalidad, que es la sustancia de la resurrección. En Jesús, la segunda vida fue la eterna, la inmortal, la interminable. En Lázaro, hay que repetir solo hubo un anuncio, un ensayo. En todo caso, el verdadero y más profundo milagro de aquel día, más que la misma recuperación de la vida terrena, fue el encuentro de Lázaro con Cristo, un milagro, una fortuna, que cualquier creyente puede encontrar. 3. Las consecuencias. Muchos de los judíos que habían venido a Betanía y vieron lo que había hecho, creyeron en él, pero algunos se fueron a los fariseos y les dijeron lo que había hecho Jesús, y desde aquel día tomaron la resolución de matarle. 11:45, 54. Esta es la lógica de la raza humana, como comenta Fulton Sheen. De la misma manera que el sol brilla sobre el barro y lo endurece, y brilla sobre la cera y la ablanda, así este gran milagro endureció algunos corazones para la incredulidad y ablandó a otros para la fe. Algunos creyeron, pero el efecto general fue que los judíos decidieron condenar a muerte a Jesús.
El apóstol sabe muy bien que los milagros no son remedios contra la incredulidad. Si Lázaro y sus hermanas hubieran creído hacer algún favor al triunfo de Cristo, ayudándole con un supuesto milagro, habrían demostrado, entre otras cosas, muy corta inteligencia y mucho desconocimiento de la realidad. Habrían, en definitiva, acelerado su muerte, porque los fariseos poco hubieran tenido que temer de Cristo si éste hubiera sido un impostor, era el conocimiento de su poder divino lo que les empujaba a la acción, porque eso era lo que le volvía verdaderamente peligroso, no niegan sus milagros. Al contrario, lo que les alarma es precisamente que hace muchos, y que la gente le seguirá cada vez en mayor número. Estrecharán el cerco, no porque le crean un impostor, sino porque se dan cuenta de que no lo es. Jesús lo sabe, tenía razón en el fondo Tomás al decir que subir a Jerusalén era ascender a la muerte. Jesús no solo se ha metido en la madriguera del lobo, sino que le ha provocado con un milagro irrefutable. La resurrección de Lázaro no dejaba escapatoria. O creían en él, o le mataban, y habían decidido no creer en él, por eso esta resurrección era el sello de su muerte, pero aún no había llegado su hora. Por eso señala el evangelista que, después de estos hechos, Jesús ya no andaba en público entre los judíos. Antes se fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efrem, y allí moraba con los discípulos. Invirtamos ahora la crítica, supongamos que es cierto y tratemos de abstraer sus implicaciones. ¿Qué explicaría el hecho de que el tiempo no exista? Dado que la hipótesis del tiempo atemporal es tan temeraria, nos legitima de alguna manera a formular también preguntas con el mismo nivel de atrevimiento, nos planteamos en concreto dos. A. Si hay alguna relación entre este modelo y el hecho de que no hayamos encontrado vida inteligente todavía. B. Y si hay alguna relación entre este modelo y la aparente ausencia de leyes que rijan la creación de la vida. En efecto, nuestro inexplicable fracaso a la hora de encontrar vida extraterrestre, es la consecuencia necesaria de un universo estático, sin movimiento, donde el tiempo es una mera ilusión humana, o terrestre. No hallamos nada porque no hay nada que hallar, no porque seamos una creación divina, ni mucho menos, sino simplemente porque nuestras bases epistemológicas, tiempo, causalidad, pasado, futuro, son profundamente erróneas. Esto explicaría que tampoco seamos capaces de encontrar las leyes que rigen, predicen, la existencia de la vida. En efecto, si somos entes inertes, las reglas a las que estamos sujetos son las mismas que las del resto de la naturaleza, ya que no hay tránsito desde la materia inerte a la materia viva, de ahí que ni siquiera seamos capaces de repetir el experimento. En resumen, el modelo 0,0 nos sitúa en los límites del raciocinio, si bien nos resolvería algunos problemas de gran relevancia, sin duda preferimos seguir conviviendo con estos. La cuestión de fondo ya no residiría en nuestra incapacidad para repetir el experimento, primer modelo, tampoco en que no logremos arrancar a la naturaleza el secreto de las leyes que rigen la vida, segundo modelo, y mucho menos en que enarbolemos la cultura humana para defendernos de las consecuencias de la entropía, tercer modelo. Ahora el problema es que no somos capaces de explicar absolutamente nada. Si el universo es estático, el problema ya no es cómo emergió la vida, sino cuál es la naturaleza de la realidad que nos rodea. Nos resultaba sorprendente un universo que permitiese observadores, pero más inconcebible aún nos resultaría un observador sin universo. Si el tiempo no existe, en efecto, no nos hace falta seguir invirtiendo en SETI, pero nos deja tantas cuestiones abiertas que si pudiéramos elegir, probablemente optaríamos por seguir conviviendo con la búsqueda a ciegas en la inmensidad del espacio. 6. Conclusiones. ¿Qué se nos escapa? Hay varias anomalías que se superponen. Que no dispongamos de una ley que prediga la existencia de la vida. Que no seamos capaces de reproducir la vida desde o a partir de la materia inerte. Que no hayamos encontrado todavía vida extraterrestre. Que la vida inteligente no haya colonizado espacios vastos, pero no inabarcables, como nuestra galaxia. Que la vida y la entropía parezcan incompatibles. La naturaleza del tiempo y sus conceptos afines, como los de flecha del tiempo o la causalidad. La naturaleza de la conciencia, con un cerebro que percibe lo que parece no ser, como el tiempo, pero que a la vez es capaz de tomar conciencia de su ilusión, percepción que difícilmente encaja con los parámetros darwinistas. ¿Qué clase de ventaja adaptativa sería la que permite tomar conciencia de la inexistencia de la realidad? Etcétera. Examinados estos interrogantes en su conjunto, dan la impresión de que las cuestiones sustanciales en lo referente a la vida distan de ser comprendidas de forma holística.
Mientras que en física parece que siempre se está cerca de unificar la teoría de la relatividad y la física cuántica, aun cuando por ahora sea solo una ilusión, en lo referente a la vida parece como si no hubiera nada que unificar porque no hemos comenzado todavía y está todo por hacer. Quizá haya procesos químicos o físicos que desconozcamos hasta el punto de no ser capaces de plantearnos ni siquiera las hipótesis correctas. Quizá la energía necesaria para iniciar el proceso de la vida sea la propia de las supernovas o de las estrellas de neutrones, como ocurre para que aparezcan los materiales pesados que también nos conforman. Quizá sea al contrario, y la vida no necesite condiciones muy singulares para germinar. Quizá, que no hayamos encontrado vida todavía, sea un indicio de algún interrogante cosmológico que no somos capaces de intuir aún. Quizá podamos algún día relativizar el calado del problema encontrando vida extraterrestre o reproduciendo la existente en la Tierra, pero mientras tanto poco más se puede hacer. La que parece ser la conclusión más relevante de esta comparativa de paradigmas es que no podemos resolver el misterio de la vida de forma separada a los modelos cosmológicos. La radical separación existente entre la biología y la física, aun cuando esté siendo superada por la astrobiología, perjudica nuestro objeto de estudio. Aunque pudiéramos repetir algún día el experimento natural de crear vida, seguiríamos sin tener una ley que prediga la existencia de esta. Ni siquiera tenemos hipótesis plausibles acerca de cómo conectar una ecuación formada por variables como hidrógeno, gravedad, tiempo y vida. Si llenáramos un inmenso globo de hidrógeno, nadie podría predecir que al cabo de miles de millones de años habría un observador. Y sin embargo eso es lo que ha sucedido. La paradoja de Fermi, ¿dónde se ha metido todo el mundo? Es el reverso de la pregunta ¿cuál es la naturaleza última de nuestro universo? Digresiones tan interconectadas que no deberíamos abordarlas por separado, paralelismos o analogías como las establecidas entre la transición de fase en física cuántica y el salto de la materia inerte a la vida, la relación entre la física cuántica y la evolución, la relación entre la ruptura de simetría entre la materia y la antimateria, de un lado, y la quiralidad de la vida, de otro, el vínculo entre la luz polarizada de las estrellas y la supervivencia de los aminoácidos levógiros que nos conforman, la relación entre la vida y la asimetría de átomos y moléculas, o en qué medida ha podido influir la fuerza nuclear débil, etc., muestran precisamente este persistente esfuerzo por vincular los interrogantes cosmológicos con los de la vida, como si forzáramos las relaciones entre variables dispares en un desesperado esfuerzo por terminar de entrelazar aspectos de una realidad tan incomprensible como inaprehensible. ¿Qué pasa cuando morimos? Casi todas las denominaciones cristianas enseñan un cielo o un infierno después de la vida. Básicamente, creen que todo ser humano tiene un alma inmortal que irá directamente al cielo o al infierno después de que el cuerpo físico muera. Hay muchas ideas acerca de cómo son el cielo y el infierno, y acerca de quién va a ir al cielo y quién al infierno. Pero las ideas populares acerca del cielo y el infierno provienen de la Biblia. La Biblia enseña claramente que todos los seres humanos mueren, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, Hebreos 9:27. Ya que todos vamos a morir, lo que sucede después de la muerte es una de las preguntas más importantes que podemos hacer y responder. ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? La respuesta corta a esta pregunta es que la Biblia dice literalmente que después de la muerte simplemente morimos, no vamos al cielo o al infierno, ni mantenemos un estado de conciencia. Los muertos duermen en la inconsciencia, no piensan ni sienten nada. Pero la buena noticia es que el sueño de la muerte no es permanente. La Biblia enseña que habrá una resurrección, una restauración de la vida en un futuro próximo. Versículos de la Biblia que describen la muerte como el sueño. Cuando la Biblia describe la muerte, con frecuencia la compara con el sueño. ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? Pues ahora estaría yo muerto, y reposaría. Dormiría, y entonces tendría descanso. Job 3:11-13, énfasis añadido. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Job 14:12, énfasis añadido. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Salmos 6:5. Mira, respóndeme, oh eterno Dios mío. Alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte. Salmos 13:3, énfasis añadido, pues sale su aliento, y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Salmos 146:4. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2, énfasis añadido. Dicho esto, les dijo después:
Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Juan 11:13, énfasis añadido. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Hechos 13:36, énfasis añadido. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. 1 Corintios 11:30, énfasis añadido. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es Hecho. 1 Corintios 15:18, 20, énfasis añadido. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 1 Corintios 15:51, énfasis añadido. ¿En qué se parece la muerte al sueño? La muerte se parece al sueño, en que cuando uno ha muerto no se produce ningún pensamiento consciente. Las personas que están muertas están completamente inconscientes, no tienen noción del tiempo, no tienen ningún sentimiento y no están conscientes de sí mismos o de su entorno. Estos versículos de la Biblia explican con más detalle cómo la muerte es un estado de inconsciencia, pues sale su aliento, y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Salmos 146:4. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Eclesiastés 9:5. Los versículos de la Biblia que hemos citado en este artículo dejan claro que cuando una persona muere, está inconsciente. La muerte es como el sueño. Pero mucha gente cree que las personas buenas van al cielo cuando mueren. De hecho, cada año miles de personas preguntan en los diferentes buscadores: ¿iré al cielo? Las escrituras anteriores responden esa pregunta de manera indirecta. Colectivamente nos hablan del estado mental de los muertos y usan una analogía, el sueño, que no coincide con la idea que se tiene acerca del cielo comúnmente. La mayoría de las iglesias no enseñan que la gente va al cielo a dormir por la eternidad. No hay ninguna escritura que diga que vamos a ir al cielo cuando muramos. De hecho, Jesucristo, la máxima autoridad a la que podemos consultar acerca del tema, dijo en Juan 3:13: Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. El apóstol Pedro ratificó la enseñanza de Jesucristo en su famoso sermón de Pentecostés, el cual pronunció 7 semanas después de la resurrección de Jesús. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, porque David no subió a los cielos. Hechos 2:29-34. Platón. El saber que vas a morir es lo que hace que la vida sea única e irrepetible. La conciencia de la muerte la que convierte la vida en un asunto muy serio para cada uno. Cristianismo promete una existencia más feliz y luminosa que la vida terrenal para los que hayan cumplido los preceptos de Dios. Lucrecio. Preocuparse por los años y los siglos en que ya no estaremos entre los vivos es como preocuparse por los años que han precedido nuestro nacimiento. Ni antes nos dolió, ni después nos dolerá. Epicuro. Este sabio afirma que los verdugos y horrores infernales no son más que fábulas que no deben asustarnos a la hora de pensar en la muerte, ya que nunca vamos a coexistir con la muerte. Si estamos nosotros no puede estar la muerte, y al contrario. Martin Heidegger definió la muerte como algo que se presenta en el ahora de la vida del hombre. Tomás de Aquino habla sobre el mal que representaba la muerte, simplemente por el hecho de que con ella se acaba la vida. Cicerón dice que filosofar no es otra cosa que prepararse para morir. Hegel dice que la muerte libera el espíritu que está encerrado en la naturaleza. Quizás las casas encantadas solo son el sueño de un fantasma, sueños que nos miran desde su ventana de donde un día hubo vida. Esta podría ser la historia de la historia detrás de la casa encantada de Delaware. Es más que aterradora. Sueños de fantasmas atrapados en un éter, sueños que miran la vida pasar desde su ventana. La mansión Woodburn en Dover se construyó en el año 1790 y es uno de los ejemplos que quedan de las casas georgianas en todo el estado. La casa de 7 dormitorios ha sido hogar a muchísimos ciudadanos poderosos de Delaware, y fue comprada por el estado de Delaware en el año 1965 para convertirla en la casa del gobernador. Fue entonces renovada para hacerla ver más moderna. Una cosa, sin embargo, se ha mantenido en esta antigua casa, a pesar de los numerosos habitantes y de haberse convertido en la casa del gobernador, los fantasmas no se han marchado de ella, sueños de una vida que no sabe que está soñando. Otro propietario dijo que llenaba su barril de vino cada noche, y se lo encontraba vacío al día siguiente.
Estas apariciones eran siempre perpetradas por figuras vestidas con ropas revolucionarias, incluso en nuestros días, uno de los fantasmas era más joven que los otros, y te hace preguntarte sobre qué ocurrió en la casa para tenerla. Una joven chica es vista a menudo en el jardín, llevando un vestido rojo. Ella se divierte en las piscinas y en las fuentes. Realmente todas estas historias son alucinantes. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.